Hola a todos, en esta oportunidad vamos a preparar este delicioso jugo vitaminizado de zanahorias y con el rezago o el ripio, el sobrante, vamos a preparar esta deliciosísima sopa con zanahorias. Bienvenidos. Listo, vamos a comenzar con el jugo de zanahorias. Este jugo de verdad es una poderosísima vitamina que sé que les va a encantar. Va a servir para que ustedes adquieran defensas en estas épocas tan difíciles, ¿vale? Fácil y rápido. Lo pueden hacer 2-3 veces a la semana y de verdad lo puede tomar el niño, lo puede tomar el anciano, el que quiera. Es una muy poderosa vitamina este jugo de zanahoria con naranjas y cola granulada. La verdad bastante fácil de hacer. Si usted no tiene extractor, por favor utilice su licuadora. Yo lo voy a cortar así en tajadas porque mi extractor tiene una boquita bastante pequeña, entonces toca ponerlo así como pequeño, ¿listo? Entonces ya voy a empezar a verter mis zanahorias y voy a sacar el zumo de la zanahoria, puro zumo de la zanahoria, es donde está la vitamina. Y al otro lado, miren, estoy sacando lo que es el ripio o el rezago, no sé cómo lo llaman ustedes en cada uno de esos países, de mi zanahoria o el restante de mi zanahoria. De paso me cuentan cómo le llaman a esa parte que queda la zanahoria. Aquí le llaman rezago o ripio, algo así. Listo, bueno, ya saqué mi zumo y tengo mi sobrante o mi rezago de zanahoria. ¿Listo? Ahora tomaré naranjas, voy a hacer un jugo de naranja. Las voy a abrir. Receta fácil, rápida y deliciosa como nos gusta. Listo, hacemos un delicioso jugo. Los ingredientes dependen de la cantidad de personas que hayan en casa, ¿listo? O sea, si ustedes son 5 o 8, por favor utilicen más zanahoria y mucha más naranja, ¿listo? Esta que yo estoy haciendo es para 3 porque somos 3 en casa, entonces fácil. No tengo que utilizar tantos ingredientes. Listo, ya tengo mi jugo. Ahora voy a utilizar tarrito rojo o cola granulada. Cola granulada, ¿listo? De la marca que ustedes quieran, ¿vale? Vamos a agregar 2 o 3 cucharadas pequeñas. Vamos a agregar una parte de jugo de zanahoria, solamente una porción, un poquito más de la mitad, y el resto le vamos a verter la zanahoria, el extracto de la zanahoria. ¿Listo? Ya tengo una poderosísima vitamina aquí en mis manos que le daré a mi familia. Yo esto lo hago 2 o 3 veces en la semana. Y más en estas épocas de pandemia, entonces trato de darles esto para que adquieran defensas. Con el restante de la zanahoria, el ripio o el rezago, como ustedes lo llamen, voy a hacer una deliciosa sopa. Tengo aquí agua con una porción de pollo, de pechuga para ser exactos, y lo voy a poner a la estufa a hervir, ¿listo? Y tengo por aquí espinaca, arvejas, habichuelas, criollas, el rezago de mi zanahoria, papita normal o patata y un trozo de arracacha. Si usted no quiere utilizar la arracacha, no le gusta, por favor no la utilice, ¿listo? Yo la voy a utilizar porque la tenía en la nevera. Voy a quitarle las punticas a mi habichuela. Le quitamos las puntas y pasamos a picarla. Yo voy a picar de varias al tiempo para que me rinda. Listo, mientras tanto ya está hirviendo, ya tengo hirviendo mi agua para la sopa. Receta fácil, rápida, sencilla como nos gusta, la verdad. Yo espero que les guste, la preparen, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Y que por favor activen la campana de notificaciones. Listo, ahora voy a desgranar mis arvejas. La arveja, la cantidad que ustedes quieran, la verdad, solamente voy a utilizar media taza, no voy a utilizar tanta arveja. Y listo. Bueno, ahora sí, miren, el agua ya está hirviendo súper rápido, ¿verdad? Voy a verter mi habichuela ya picada. Cebolla, yo piqué un gajo de cebolla larga
y lo voy a verter a mi sopa también. Arveja, el rezago o el ripio de mi zanahoria. Una deliciosa sopa de zanahoria, sé que les va a encantar. Ya a los niños les va a fascinar porque recuerden que la zanahoria es un poco dulce. Entonces la sopa le va a quedar muy rica. Ajo, vamos a utilizar 2 o 3 dientes de ajo, los que ustedes tengan. Sal. Mezclamos y dejamos hervir unos 5 minuticos. ¿Listo? Mientras tanto voy a pelar mis papas. Si usted tiene pelador de papas de esos que son como manuales, por favor úselo. Yo lo voy a hacer con el cuchillo. Vamos poniéndola en agua para que no se nos vaya a negrear y para poderla lavar bien, ¿listo? Si usted no quiere pelar sus papas criollas, por favor no las pele. Yo las quiero pelar. Hay gente que no las pela y les queda muy rica la sopa con la criolla con cáscara. Miren, les voy a quitar todo eso, no me gusta. Se la quiero quitar, obvio. Y listo. Voy a pelar la racacha. Si usted no tiene o no quiere utilizar la racacha, por favor no utilice racacha. La voy a usar porque la tenía en la nevera. Listo. Lavamos y ahora sí vamos a picar las papas o patatas, como ustedes las conozcan. Bastante fácil, rápido, sencillo, muy nutritiva, bastante saludable la receta de hoy. 2 recetas muy saludables que espero que les gusten. Las preparen, me cuenten cómo les fue y se suscriban al canal. Listo, ya tengo mis papas y mi arracacha picada. Y ya hirvió mi olla nuevamente y ahora vamos a mezclar. ¿Listo? Vertemos y mezclamos. Dejamos cocinar entre 10 y 15 minutos. Voy a agregarle caldo de gallina. Si a usted no le gusta o no lo tiene o no lo quiere utilizar, por favor no lo utilice. Hay gente que no le gusta, pero yo lo voy a utilizar para que me le dé más sabor a mi sopa. Quiero mostrarles, aún no ha hervido. Tengo que dejarla hervir durante 10 o 15 minutos, ¿listo? Mientras tanto voy a picar espinacas. Vamos a picar espinacas. Tengo ruidos en la casa, qué pena con ustedes, pero pues ni modo. Bien picadita la espinaca le va a dar mucho más vitamina a su sopa y un color hermoso. Listo, ya hirvió, bastante rápida. Y mi espinaca solamente la voy a dejar cocinar mi sopa con la espinaca por ahí de 5 minutos nomás, ¿listo? 5 minutos porque no quiero que mi espinaca se pierda sus vitaminas o sus propiedades, ¿listo? Listo, este es el resultado final de nuestra sopa con zanahoria. Yo espero que les guste, la preparen, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Hasta luego.